Él quiere darle una vida normal a su sobrina superdotada, y por eso enfrentará a su propia madre en una lucha legal por la custodia de la niña. Por eso hoy, un don excepcional. La historia comienza la mañana en que inician las clases, cuando Frank prepara un desayuno especial para convencer a Mary de ir a su primer día en la escuela. Pero ella dice que debe quedarse para cuidar a su gato Fred, que tiene un solo ojo. Esta excusa no le funciona, por lo que de mala gana y con un vestido al estilo Disney se monta en el autobús escolar y Frank le aconseja parecer una niña normal. De regreso a casa, su vecina Roberta le dice que es mejor buscar a la niña antes de que sea tarde. Pero Frank está convencido de que necesita socializar con otros niños de su edad para aprender a desenvolverse en el mundo. Mientras está en la escuela, Mary se aburre con las lecciones de la maestra Bonnie, que le pide a los niños resolver sumas muy básicas. Y al darse cuenta, la maestra le asigna operaciones matemáticas más complejas que la niña resuelve en cuestión de segundos. Al rato, Bonnie recibe a la directora del colegio en el salón y Mary pide permiso de palabra para gritarle que quiere irse de allí. Así que llaman a Frank, y cuando va a buscarla, la maestra aprovecha de contarle que Mary es superdotada. Pero Frank le dice que simplemente la niña aprendió el sistema de Trachtenberg, que fue un ingeniero en un campo de concentración nazi que diseñó un sistema para distraerse resolviendo ecuaciones velozmente. Y la maestra no entiende, pero luego lo investiga en internet. Poco después, Mary le dice a Frank que la escuela es estúpida, y él le responde que ningún niño normal puede gritarle a la directora. Luego se van de paseo en bote y la niña aprovecha para preguntarle si su madre habría querido que fuera a la escuela, a lo que Frank responde que su madre habría querido que hiciera amigos. ¿Amigos idiota? Al día siguiente, Mary hace una presentación en clase sobre su gato Fred y cuenta que desde que lo rescató de la basura tiene un solo ojo, por lo que no sabe qué le pasó, pero aún así es un gato muy inteligente. Luego es hora de hacer un examen que Mary termina en poco tiempo, así que la maestra preparó uno más complejo para ella, pero también lo resuelve rápidamente. Más tarde, la maestra googlea el nombre de Frank y solo consigue información sobre una mujer llamada Diane que tenía un talento especial para las matemáticas y que se suicidó hace años dejando una niña huérfana que está en manos de su hermano. Entonces Bonnie va a un bar en busca de él y le pregunta por qué le mintió diciendo que Mary es su hija cuando realmente es su sobrina. En eso él le cuenta que un día su hermana llegó a casa sin avisar, pero él se fue a una cita con una chica y al volver a encontrar a Mary en un sillón y a su hermana muerta en el baño. Esta tragedia ocurrió hace 6 años y medio, y le cuenta que su hermana era una inadaptada social que no podía mantener relaciones, y por eso duró solo un mes con el padre de Mary. También le cuenta que su padre murió cuando era niño y su madre le dio la espalda a su hermana cuando quedó embarazada porque eso no estaba en sus planes. Al día siguiente en el autobús escolar, unos chicos molestan a un niño y destruyen su maqueta, por lo que Mary sale a defenderlo y golpea al chico malo en la cara. Por esto citan a Frank a la escuela y la directora le dice que está a punto de expulsar a Mary, pero que gracias a la maestra Bonnie se enteró que la niña es superdotada y que puede conseguirle una beca completa en una academia para niños de ese estilo con un amigo suyo. Pero Frank rechaza la propuesta diciendo que su familia tiene un pasado con ese tipo de escuelas y no quiere exponerla a ese mundo. También le dice que Mary salió en defensa de un niño menor que estaba siendo molestado, lo cual no es tan malo, y le pide a la directora que se limite a educarla para ser un buen ser humano y nada más. Al día siguiente, Mary habla enfrente de la clase para decir que estuvo mal lo que hizo, pero también dice que el trabajo de su compañero era el mejor y que merece un aplauso. Más tarde, al regresar a casa, Frank se encuentra con la sorpresa de que su madre Evelyn lo está esperando en la puerta con regalos y libros de matemáticas para su nieta, aunque nunca antes la había buscado. Al salir, Evelyn se queja del gato ya que es alérgica a ellos, y aunque Frank le pregunta por qué regresó, ella se limita a criticar su casa y luego se va. Poco después se reúnen, y su madre le dice que no se irá de allí sin Mary, ya que su hija no estaría de acuerdo en que viva con alguien que le niega su desarrollo intelectual y que actuará a través de abogados. Y al regresar, Frank encuentra a su sobrina leyendo los libros que Evelyn le trajo, así que la castiga quitándoselos y la lleva afuera para compartir un rato con ella mientras la niña pregunta sobre la existencia de Dios. Pero su tío le dice que su opinión no puede afectar lo que ella quiera creer. Días después llegan al juzgado y el abogado de Evelyn dice que Frank trajo a la niña a otro estado sin autorización, así que piden la custodia total, mientras que el abogado de él dice que lo hizo por voluntad de su hermana y que las condiciones del hogar están bien. De esta reunión acuerdan una supervisión a su casa, pero el abogado le dice que no debe preocuparse, aunque más tarde Roberta le reclama porque ella le advirtió a tiempo y no le hizo caso. Esa noche y como todas las semanas, la vecina cuida a Mary y la vemos divertirse juntas, mientras Frank va por unos tragos al mar donde se encuentra nuevamente a Bonnie. Ella le pide perdón por haberle contado a la directora y empiezan a tomar juntos mientras él le dice que teme arruinar la vida de su sobrina, y luego de un rato se van a su casa en donde se ponen muy cariñosos. A la mañana siguiente, Bonnie despierta en casa de Frank y al salir del baño se encuentra con Mary, que reacciona de una manera épica.
Buenos días, señorita Stevenson. Al rato la maestra se va y Frank molesto le dice a Mary que rompió las reglas porque los sábados debe quedarse con Roberta y no tiene permitido entrar a casa. Y luego grita que nunca tiene 5 minutos para él, haciéndola sentir mal. Pero al poco tiempo le pide perdón diciéndole que ella no tuvo la culpa y que a veces la gente dice cosas que realmente no siente. Luego Frank recibe una orden judicial que autoriza un viaje a Mary a Boston junto a su abuela por 2 días. Y estando allá, Evelyn le muestra a su nieta las fotos de su madre cuando era joven. Y mientras conversan, descubrimos que ella era una investigadora de matemáticas que dejó a un lado su trabajo al casarse y tener hijos. Al día siguiente, lleva a Mary a una universidad y le enseña que solo uno de los 7 problemas del milenio ha sido resuelto. Que su madre estaba trabajando en uno de ellos antes de morir, pero no lo terminó a tiempo, y le entusiasma para que sea ella quien lo termine. Luego la lleva a una prueba de conocimiento, pero Mary solo se detiene frente al pizarrón sin decir nada, y la abuela se molesta porque no pudo resolverlo. Pero la niña le dice que el problema tenía un error, así que regresan y majestuosamente Mary resuelve el ejercicio en poco tiempo. Al volver a casa, la niña está feliz por todos sus regalos, y le confiesa a Frank que no le gusta vivir con su abuela porque es muy mandona mientras esperan por entrar a una entrevista que ordenó la corte. Entonces, la niña habla con una profesional y le cuenta que su tío le aseguró que ella no se irá de casa, y que su única amiga es una señora de 50 años, así que la profesional comienza a preocuparse. También le dice que los fines de semana ve las peleas de la UFC con su tío y que siente que él la quería más cuando no era tan lista. A los días vuelven a la corte, y Evelyn encontró al padre biológico de Mary, quien dice estar de acuerdo con que la niña viva con ella. Pero el abogado de Frank demuestra que el hombre nunca la buscó o se interesó en ella, y que ni siquiera sabe cuál es su segundo nombre, así que desacreditan su testimonio. Al salir de allí, Frank conversa con su madre sobre algunos recuerdos, y a pesar de la lucha por la custodia, comparten un lindo momento familiar donde ella le dice que no quiere tener problemas con él. Luego vemos a Mary encerrada y llorando, ya que Frank le contó sobre su padre, y ella sufre porque dice que ese hombre ni siquiera se interesó en conocerla, así que para animarla, Frank la lleva junto a Roberta a un hospital. Sí, a un hospital y nadie entiende para qué. Pero al pasar unas horas, una familia de la sala en espera recibe la noticia de que ha nacido un niño y todos celebran emocionados. Entonces Frank le dice a Mary que lo mismo pasó, exactamente igual cuando ella nació, y se unen a los desconocidos para celebrar. En los siguientes días en la corte, el abogado defensor hace ver que Evelyn le negó a Diane cualquier cosa que no estuviera relacionado con matemáticas, y cuenta la historia sobre el primer amor de su hija cuando tenía 17 años. Que un día se escapó con él para ir a esquiar, pero Evelyn lo denunció por secuestro, hasta que el chico se alejó de ella. Esto hizo que Diane perdiera el enfoque y se desestabilizara, ya que había intentado suicidarse en esa época. Pero Evelyn se defiende diciendo que tenía responsabilidades más allá de ser madre. Y cuando Frank sube al estrado, el abogado de su madre lo acusa de no tener seguro médico y de no tener en la casa una habitación privada para la niña. Además dice que criar a Mary es una venganza en contra de Evelyn porque ella siempre le dio más atención a su hermana. Dice que hace poco fue arrestado por una pelea con un hombre ebrio que Frank acepta haber tenido. Días después, su abogado le aconseja hacer un acuerdo con la corte, porque Mary va a ser dada en adopción. Y si él coopera, puede elegir una familia cercana y esperar que la niña cumpla 12 años para que elija con quién quiere vivir. Entonces Frank sigue el consejo y va a conocer a la familia, que parece ser agradable, ya que aceptarán al gato y tienen un piano como el que siempre ha querido Mary. Cuando llega el día de la adopción, la niña comienza a llorar porque no quiere quedarse sola, y aunque él intenta explicarle que la corte lo obliga a hacerlo, ella no lo entiende y comienza a suplicarle. ¡No me dejes! ¡Por favor! Con el corazón roto, Frank se va a su camioneta mientras Roberta también está sufriendo. Después Bonnie busca a Frank, pero él le reclama porque básicamente fue su culpa que todo esto pasara. Poco después, Frank quiere visitar a Mary, pero no lo dejan entrar, ya que la niña tiene una crisis y no quiere verlo. Y más tarde, Roberta se acerca a él para apoyarlo, aunque le advirtió que esto pasaría. Luego Bonnie ve un cartel de un gato con un solo ojo que están dando en adopción, y se comunica con Frank para contarle esto. Así que él se va rápidamente a servicios de animales y descubre que Fred está a punto de ser sacrificado porque nadie lo había adoptado. Entonces entra sin autorización a un consultorio privado y descubre que quien lo llevó fue su madre, y decide llevárselo junto a otros 2 gatitos más. Al rato va junto a Roberta a la casa de la familia adoptiva y consigue a Mary estudiando matemáticas con Evelyn y otros profesores. Entonces le pide a su sobrina que se vaya con él, pero ella sigue molesta y sale corriendo de la habitación. Antes de ir tras ella, Frank le da una caja a la mamá y cuando Evelyn quiere ir por ellos, Roberta se lo impide. Entonces decide abrir el documento que le llevaron y resulta ser el proyecto final del problema en el que Diane trabajó antes de morir, ya que realmente sí pudo terminarlo a tiempo. Mientras tanto, Frank le pide perdón a Mary por dejarla y le dice que rescató a Fred, y ahí se reconcilian para luego regresar a la habitación en donde están Roberta y Evelyn. Estando ahí, Frank le pide hablar a solas con su madre y le dice que se llevará a su sobrina sin importar lo que ella diga.
y Evelyn le reclama diciendo que el proyecto no es real. Pero ahí nos enteramos que Diane pudo terminarlo y le dio como instrucción a su hermano que hiciera una publicación post-mortem. Pero no se refería a su propia muerte, sino a la muerte de su madre. También le dice que organizó todo para que haga la publicación y que al encargarse de eso no va a tener tiempo de cuidar a Mary. Entonces Evelyn comienza a llorar porque entiende que su hija no quería que el proyecto estuviera en sus manos. Y cuando se queda sola ve los borradores y reconoce la letra de Diane, así que llama a la universidad para hablar con el encargado de las investigaciones. Días después vemos que Mary se encuentra como alumna en la universidad y cuando Frank va a buscarla, ella le dice que está contenta porque sus profesores y nuevos compañeros están a su nivel. Y luego también vemos que él la lleva a la escuela normal en donde comparte y disfruta con chicos de su edad. Esto fue un don excepcional. No olviden comentar qué película les gustaría que resuma, darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.